Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión, comprendiendo sobre todo el acento que se le ha puesto en el marco de los poderes habilitantes al tema fiscal. Es muy importante contrastar las opiniones y hacer los análisis pertinentes a todas estas reformas que se han presentado. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Quisiera que comenzáramos a hablar acerca de las distintas lecturas que ha tenido el acento que se ha puesto en el tema fiscal. Muchos analistas dicen que es una estrategia para compensar la caída de los precios de petróleo y de alguna manera poder el Estado tener manejo de recursos. Hay algunos analistas que consideran estas medidas un poco extemporáneas o medidas que se han quedado cortas en el camino. Yo quisiera conocer su impresión. Las reformas fiscales son como las hidroeléctricas. Llevan tiempo en hacerlas y cuando se emprenden no son suficientes para las circunstancias. Lo mismo sucede con la reforma tributaria. La reforma tributaria tiene objetivos fundamentales: déficit fiscal y su cobertura, todo lo que es apuntalar las políticas monetarias del Estado, la política fiscal y esencialmente buscar la inserción de Venezuela o del país que se trate en los mercados internacionales. Si tú tomas esos tres variables, indiscutiblemente la reforma tributaria propuesta por el presidente, además criticada enormemente por ser dentro de una ley habilitante, sin consulta de ningún tipo. ¿Cuál es la diferencia que pudiera establecerse de que estas reformas se estén haciendo con poderes habilitantes y no en el marco o en el seno de la Asamblea Nacional? Por una razón muy sencilla: desde hace 800 años el mundo estaba buscando límites para que el poder de imposición sea el producto de la consulta, y de la consulta abierta con todos los sectores, los consumidores, los industriales, los productores en general, los entes especializados, como hasta incluso en este mismo gobierno o en el gobierno del presidente Chávez se hizo, donde se consultaba a todos estos organismos. Cuando tú haces una reforma tributaria sin ningún tipo de consulta, tienes el inconveniente de que va a ser poco técnica, no hay la legitimidad parlamentaria democrática de origen necesaria para cubrir a través del cumplimiento todas las expectativas, y por supuesto te quedas corta. Y a esto me vuelvo a atar a la pregunta tuya anterior. No es suficiente esta reforma tributaria, no hay posibilidad alguna de cobertura. ¿Por qué? No se hizo un reordenamiento del gasto, no se vio la estructura del Estado. Tenemos un Estado absolutamente solapado, un Estado que ha crecido mucho, no se tomó en cuenta el conjunto de tributos existentes. Nosotros tenemos ahorita 27 contribuciones parafiscales. Si esas contribuciones parafiscales se reducen, se incluyen en el nivel de la Tesorería Nacional y no se diluyen dentro de los distintos presupuestos e institutos que lo manejan, fondos totalmente distintos de la Tesorería Nacional, el déficit fiscal fuera otro, los recursos con que contará la Administración Pública Gubernamental Nacional fuesen distintos. En consecuencia, la reforma tributaria, para satisfacer tu pregunta, es insuficiente, es extemporánea, es inoportuna. Hablando de las distintas aristas que tienen los anuncios que realizara el presidente de la República y también el vicepresidente del área económica y finanzas, Marco Torres, destaca lo siguiente: ellos aseguran que estas reformas son progresivas y que solo pecharán a los contribuyentes que más ganan. ¿Quién va a sentir el verdadero impacto de esta reforma, considerando que el impuesto sobre la renta va a tener el mismo índice de 12%? De verdad, ¿cuál va a ser el impacto para todos los venezolanos en este sentido? Ese criterio de la progresividad y grabar a quien más tiene simple y llanamente es un discurso. Es simple y llanamente un vacío total desde el punto de vista de lo que es la realidad normativa. Quien va a sentir y está sintiendo los rigores de la ausencia de una reforma tributaria oportuna va a ser la población. ¿Por qué? Porque en la medida en que no se cuenta con los recursos suficientes, el gasto social es insuficiente, en el sentido que no va a haber correspondencia entre las necesidades que tiene la población y lo que corresponde a las estimaciones de ingresos que se tiene. De manera que decir que es progresiva porque se van a grabar única y exclusivamente en modificación de la ley de impuestos sobre la renta a la banca y a los seguros por eliminar el ajuste por inflación, que dicho sea de paso, es un derecho constitucional fundamental garantizado desde el año 1991, que no se puede eliminar, pero es otro tema aparte, sin tomar en consideración el grueso de la recaudación, como pudo haber sido una reforma integral del impuesto al valor agregado, una reforma integral coordenada entre el impuesto al valor agregado y los impuestos específicos al consumo, una reorientación de la ley de impuestos sobre la renta para generar mayores recursos y destinarlos por vía presupuestaria al gasto de inversión social. Sentiría entonces que existe verdadera progresividad en beneficio de la población. Nominalmente esto es una reforma tributaria de carácter efectista. Yo creo que lo que se está ocultando aquí es lo que viene, que es el aumento de la gasolina,
que dicho sea de paso, y lo digo absolutamente responsable, con el cual yo estoy de acuerdo, dentro de ciertos y determinados parámetros que tengan que verse dentro de la visión general de lo que es las finanzas públicas. Cuando se hace un análisis comparativo internacional del tema de recaudación tributaria, Venezuela reviste una complejidad distinta, porque entre los venezolanos no está inserta esa cultura del pago de impuestos. ¿Cuál considera usted son las principales limitaciones que existe hoy en Venezuela para que exista esta cultura de pago de tributos? Me permito diferir de ti, de tu planteamiento. Yo creo que el venezolano está acostumbrado a pagar impuestos. Eso de que Venezuela tiene una baja presión fiscal es incierto. Los informes que elabora el Banco Mundial son absolutamente inciertos porque se fundamentan única y exclusivamente en el impuesto sobre la renta, en el IVA, y no toman en consideración ni las contribuciones para fiscales, ni los tributos estadales, ni la gran presión fiscal que existe por parte del municipio. Y adicionalmente, las reformas tributarias extemporáneas, sin una visión integral, generan elementos de política errática como la inflación y la devaluación, que son los peores impuestos que tiene que sufragar un ciudadano. De manera que cultura tributaria existe. Existe la institucionalidad muy importante por demás de lo que pudo haber sido y fue el CENIAT como expresión de modelo de gestión tributaria. Existe toda una formación, como lo demuestra la cantidad de posgrados que existe, la cantidad de estudios especializados en la materia. El problema es cómo tú ejecutas, cómo realmente das prioridad a la administración tributaria frente a otras necesidades del Estado. Usted ha mencionado un aspecto clave, que es el rol del CENIAT. De acuerdo con todos los anuncios que se realizaron, a partir de ahora el CENIAT podrá hacer embargos a las empresas que incurran en delitos de tipo fiscal sin necesidad de que exista un juicio. ¿Cómo considera usted esto? Yo siempre he protegido la institucionalidad del CENIAT porque fui parte del equipo coordinador y fundador del CENIAT. Creo que hay que fortalecer la administración tributaria. Ahora, una cosa es fortalecer, darle las herramientas, y otra cosa es que el CENIAT sea juez y parte. La aplicación de los tributos es aplicación de interpretación. Y cuando existen interpretaciones, porque es la lógica en cualquier parte del mundo, entre lo que pretende la administración y lo que pretende el contribuyente, se requiere de un ente aparte, autónomo e independiente, que juzgue quién tiene la razón. Ahora el CENIAT va a cobrar, el CENIAT va a decir, y encima de eso el CENIAT va a ser parte de la ejecución por vía de premio administrativo para cobrar a las empresas. Es absolutamente inconstitucional. Eso desdibuja la esencia garantista de la Constitución bolivariana de 1999. Hay un tema también muy interesante que se ha planteado, y es que ahora las cooperativas, fundaciones, universidades y asociaciones deberán cancelar impuestos. Sin embargo, también vemos en contraste que hay un rubro de bebidas alcohólicas que, por considerarse popular, no se va a pagar impuesto. ¿Cuál pudiera ser en la práctica el resultado de esta decisión? Hay varias cosas importantes en tu pregunta. Uno, la eliminación de las exenciones previstas en la Ley de Impuestos sobre la Renta para las asociaciones y fundaciones es terrible, porque a través del movimiento fundacional, del movimiento asociativo del sector privado, se cubrían necesidades tradicionalmente que el Estado no cubría, por razones de oportunidad, por razones de estrategia, dándole posibilidad al sector privado que cubriera esas necesidades. Estamos hablando de nivel de educación especial, de educación para personas con capacidades especiales, distintas, que requieren de servicios que no da el Estado, y no ahorita, de siempre, y eso lo cubre el sector privado, desde el punto de vista de la difusión de la cultura popular, desde el punto de vista de investigación científica. Eso es el movimiento fundacional. En todos los países existe ley de mecenazgo, donde se dan incentivos a la cultura, a las fundaciones y asociaciones. Aquí yo lo que creo que en el fondo lo que se está dando es pie para eliminar la resistencia del establecimiento de las instancias del poder comunal que están previstas en las leyes de hace 5 años. Y como la comuna y las instancias compiten con eficiencia o por la eficiencia de las fundaciones y las asociaciones, se quiere eliminar bajo el subterfugio que no pagan impuestos. Otro caso es el de las cooperativas. Yo sí estoy de acuerdo con la eliminación de las exenciones en la cooperativa porque se habían cometido abusos, tanto por la parte de impuestos sobre la renta como por la parte del impuesto al valor agregado. Pero eliminar la exención a las fundaciones y asociaciones es simplemente quitarle asistencia y quitarle apoyo a los sectores de la población que son los mayoritarios, que son los que se benefician de la actividad fundacional. En el caso específico de la bebida que mencionaba, yo creo que es una estrategia correcta aumentar ciertos rubros de impuestos específicos, es decir, a licores o a cigarrillos, lo que va a generar es un contrabando. Dicho sea de paso, se establecieron medidas importantes en este gobierno
como en los últimos años, por decirlo así, para mitigar los efectos del adulteramiento de bebidas, de la importación por vía de contrabando o por contrabando de especies alcohólicas y especies tabáquicas, y con los aumentos que se dan simplemente se está volviendo otra vez al adulteramiento, a la contrabando, con peligro para la salubridad de la población. Bueno, le damos las gracias a Leonardo Palacios, abogado tributarista. Interesante el tema. Esto será una excusa para tenerlo nuevamente aquí en Entrevista a Venevisión. Sobre todo con